linda. Hola. Gema está en Asturias, está en Gijón, yo estoy en Santander, en Cantabria. Está Sanchi como cohospedador, que él también está en Santander. Así que bueno, os damos las gracias por estar aquí y vamos a comentar en 40 minutos un resumen sobre comunicación desde el mapa de la programación neurolingüística. Entonces, ¿qué es la programación neurolingüística? Las siglas son PNL. Os lo explico brevemente para poder pasar a ello, pero simplemente para que tengáis un resumen. La programación neurolingüística lo que explica es la palabra programación, cómo estamos condicionadas, cómo estamos condicionados por las experiencias que hemos vivido en el pasado, por lo que nos han enseñado, por lo que nos han contado, ¿sí? Es decir, que por el entorno donde hemos crecido. Entonces todo eso nos ha condicionado. Por eso programación, cómo estamos programados, cómo estamos condicionados. Neuro es porque todos esos programas están instalados en nuestra mente y sobre todo en la parte inconsciente, ¿bien? Aquí tenemos la parte consciente, que esto es una metáfora de cómo funciona la mente, y la parte inconsciente, es decir, la parte profunda del iceberg, ¿vale? Es decir, que todos estos patrones, todas estas experiencias están registradas en nuestro inconsciente, aunque nosotros no las recordemos. Programación neurolingüística es la importancia que tiene el lenguaje, cómo influye el lenguaje sobre nosotros y cómo podemos construir un lenguaje nuevo. ¿Bien? Entonces, vamos a ir dando pequeños ejemplos. Entonces, la PNL tiene una presuposición que viene a ser como una creencia que es: el mapa no es el territorio. Significa, imagínate que tú te vas de vacaciones a Londres, ¿sí? Y de repente llegas y dices, mira, yo quiero tener el mapa de los museos. Entonces a ti te dan un mapa y tú dices, vale, este es un mapa. Sí, pero estos no son los museos, este es el mapa. ¿Bien? Entonces, si tú quieres un mapa de los bares, pues te darán otro mapa, pero no son los bares. Entonces el mapa no es el territorio, es decir, tú tienes una forma de percibir la realidad que está condicionada por tus creencias, por tus valores, por las experiencias que has tenido, por muchísimos factores. Entonces es importantísimo tener en cuenta que tú tienes un mapa de la realidad. ¿Y qué es lo que hace la PNL? Te entrena en hacer preguntas. Porque hay muchas personas, por ejemplo, la matrona que nos ha ayudado en el nacimiento de nuestros hijos. Tengo una hija de 5 años que se llama Naira, uno de 2 años que se llama Víctor, y ella me contaba, ¿no? Ella hizo la formación, nos conocimos hace años, di en el colegio de enfermería, un curso de comunicación con PNL, y ahí me decía que cuando se encontraba en situaciones incómodas con personas que querían tener razón, le decía, bueno, no se lo decía, ella pensaba, para ti la razón y para mí la paz. Entonces lo que propone la PNL es, no te enganches en quién tiene razón, ¿sí? Porque al final eso es como engancharte con el ego. ¿Quién tiene razón? ¿Sí? ¿Qué más da quién tiene razón? Habrá situaciones que sí, imagínate que se comete un error importante en un trabajo, en una situación compleja, pues vale, pero entonces lo que se trata es, si tú quieres realmente cuestionar la situación, intenta no hacerlo desde el ego, ¿sí? Es decir, intenta hacerlo desde preguntas, haciéndolo preguntas, pero no se trata solamente de preguntar, es desde dónde preguntas. Porque si yo, que trabajo con preguntas, me voy de guay y le empiezo a desestructurar todas sus creencias, pregunta, como hacía Sócrates. Sócrates era un filósofo que generaba incomodidad en las personas, porque había personas que se creían súper sabias. Entonces aparecía este hombre y empezaba a preguntar, y estas personas que se consideraban sabias se daban cuenta que no sabían tanto. Entonces, pues había gente que le caía muy mal. Por lo tanto, lo que enseñamos en PNL también es las herramientas, la mayéutica de Sócrates, ¿no? El método socrático. Está en el módulo 2 de la formación en PNL, es decir, las preguntas poderosas le llamamos, que incluso el coaching se basa en las preguntas poderosas de la PNL. La PNL nació en la década del 70 en los entornos de la Universidad de Santa Cruz de California en Estados Unidos. El coaching nació en la década del 90. Entonces, el coaching y la PNL son excelentes complementos. ¿Qué diferencia hay entre el coaching y la PNL? Muchas veces me preguntan, ¿no? Yo trabajo con las dos herramientas, igual que Gema. Entonces, el coaching lo que trabaja es de presente a futuro. Va haciendo preguntas, va motivando, y la PNL también trabaja de presente a futuro. Pero trabaja también toda la parte del pasado, es decir, cómo estamos condicionados del pasado. El coaching no se considera terapia. No es terapia porque no está haciendo un trabajo profundo con el inconsciente. La PNL sí. ¿Bien? Entonces, eso es algo básico. La PNL trabaja de presente a futuro y de presente a pasado, intentando desprogramar, decodificar esos recuerdos que nos afectan en la actualidad. Y accede al inconsciente, a la parte profunda del iceberg, no dándole tantas vueltas a la mente,
accede a través de técnicas rápidas, pero siempre lo que hace la PNL, la base, son preguntas. Si tú un día vas a hacer una sesión con alguien que hace PNL, lo primero que tiene que hacer son preguntas. Porque la técnica, puede conocer técnicas muy potentes de PNL, pero si la técnica antes no hace unas buenas preguntas, probablemente no le sirva, porque lo que hacen las preguntas de la PNL intentan llegar a la parte profunda del iceberg. Suelo dar un ejemplo que me gusta mucho. Hace 2 años, dando una formación en Logroño, resulta que una persona salió a hacer la demostración, es decir, siempre os pedimos quién se ofrece para hacer la demostración de la técnica. Y una señora quería dejar de fumar. ¿Sí? Esto ya es el módulo 6 de la formación, ya estamos llegando al final, son 7 módulos, 7 meses. Entonces la persona, venga, yo quiero dejar de fumar. Vale, venga. Cuando sale, le empiezo a hacer preguntas. Y entonces, ¿qué es lo que me dice? Que para ella, esos 2 cigarrillos que se fuma al día son la gloria. Y entonces, claro, decís, joder, 2 cigarrillos la gloria. ¿Vas a perder el estado de gloria por 2 cigarrillos? ¿Sí? Es decir, joder, primero, ¿qué hace la PNL? La PNL lo que hace es preguntar, ¿qué es la gloria para ti? Porque claro, tal vez la gloria para mí no es lo mismo que la gloria para la otra persona. ¿Bien? Es decir, cada persona tiene un mapa del significado de cada palabra. Por lo tanto, en la formación de PNL, cuando alguien viene con alguna pregunta, ¿qué significa tal palabra? Hay personas, repito, desde dónde se hacen las preguntas. ¿Bien? Entonces, esto es fundamental. Y ahí lo que cojo es el móvil y digo, RAE, Real Academia Española, ¿qué dice la RAE sobre esa palabra? ¿Y para qué lo hago? Porque si no, cada uno se va a poner a explicar cuál es la interpretación y al final, pues es que el otro estudió filosofía y el otro, mira, tío, ¿qué dice RAE? No le demos más vueltas a la situación. ¿Qué más da? ¿Sí? Pero hay personas que, aquí iremos hablando de las personas que son más visuales, más auditivas y más kinestésicas. Y atención a mi lenguaje. Digo más visuales, yo no digo visuales, es decir, la PNL no te pone una etiqueta y te dice tú eres visual. No, lo que busca justamente es desetiquetar. Cuando estás trabajando con alguna situación, es que mira, me han dicho que yo tengo tal dificultad. Dice, la PNL lo que quiere saber, ¿cuál es el síntoma? ¿Vale? ¿Cuál es el síntoma? Porque no es que, claro, te dicen tengo ansiedad, tú buscas en internet ansiedad, y hay personas que empiezan a tener cosas que no tenían porque en internet dicen que tener ansiedad, una de las respuestas de la ansiedad, y empiezan justamente, la cabeza le empieza a trabajar en contra. Entonces, si hay personas que son más visuales, otras más auditivas y otras más kinestésicas, pongamos el semáforo, ¿no? Empecemos por lo visual, que es la mayor, si decimos el mayor número de personas, son más visuales. Vamos a ponerlo como si fuera un semáforo, como lo más está arriba, vamos a poner que es el rojo. El amarillo que está en el medio sería lo kinestésico, y lo menos son las personas más auditivas, ¿sí? Que sería el verde. Entonces, hay personas que les encantan las palabras, que les ponen las palabras. Entonces, hay personas que les importa mucho el significado de la palabra. ¿Sí? Sería como las personas verdes, vamos a decir, ¿no? Como las personas más auditivas. Habrá personas que dirán, ¿qué más da la palabra? Pero hay personas que sí, que les resulta muy importante la palabra. ¿Bien? Entonces, programación neurolingüística. En PNL lo que entrenamos es la importancia del lenguaje. Hay algo interesantísimo, nos han educado normalmente en enfocarnos en lo negativo. Normalmente decimos lo que no queremos. ¿Bien? Incluso hasta qué punto que cuando tú llegas a una tienda y ves, por ejemplo, en la pared dice, tenemos el cuaderno de felicitaciones. ¿En cuántas tiendas has visto cuaderno de felicitaciones? Felicite a nuestro personal. Pues no está. El obligatorio no es ese. El obligatorio es el otro. En todo caso te ponen la camarita, sonría, le estamos grabando. Si es como decir, joder, sonrío porque me están grabando. No, invítame a sonreír. No me condiciones como decir, es que me tienen controlado, ¿no? Todavía más, ¿sí? Entonces, programación neurolingüística. Desarrollamos la habilidad de enfocarnos en lo constructivo. Intentamos utilizar un lenguaje constructivista que construya y que nutra. En los cursos, por ejemplo, hay personas que cuando estoy enseñando contenidos me dicen, sí, pero, y cuando digo pero es cuando digo, atención, ¿qué es lo que viene ahora? Porque sí, pero, es como sí, pero, ¿y qué viene después del pero? Me gusta dar un ejemplo que dice, imagínate que alguien se enamora de ti y de repente se te va acercando y te va leyendo una poesía que se ha currado muchísimo, ¿bien? Porque es muy importante esto que te ha escrito, esa declaración de amor, y mediante se va acercando, imagínate que tú vas notando que le huele el aliento.
¿sí? Que le huele fuerte. Entonces de repente te pregunta, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Y tú dices, sí, me ha encantado la poesía, pero te huele el aliento. ¿Con qué te crees que esa persona se queda más? ¿Con que te ha gustado la poesía o con que le huele el aliento? ¿Sí? Es decir, sí, me ha encantado, pero lo que acaba de hacer el pero, en PNL le llamamos el borrador universal. Significa que acaba de anular lo anterior, lo acaba de borrar. Y normalmente nos quedamos más incluso con los impactos negativos que con los positivos. Hay personas que tal vez han tenido sucesos positivos durante el día, de repente tienen un impacto negativo, y dicen, es que hoy he tenido un mal día. ¿Un mal día? Por haber tenido un impacto negativo has tenido un mal día. ¿Qué es lo que enseña la PNL? Es cómo cortar el patrón del disco rayado, porque a veces la mente se engancha y una y otra vez con lo mismo, una y otra vez con lo mismo, y se enfoca en lo negativo. No sé si conocéis la historia esta, de que resulta que una persona se pone a contar un chiste en público. Entonces de ese público, pues se rieron todos cuando terminó el chiste. Y cuando terminan de reír, esta persona va y cuenta por segunda vez el mismo chiste. Y se ríen varias personas. Y cuando terminan de reír esas varias personas, va y lo cuenta por tercera vez. Y ya por la tercera vez algunos se ríen y se empiezan a mirar entre ellos. Terminan de reírse esos pocos y lo cuenta por cuarta vez. Hasta que una persona le interrumpe y le dice, disculpe. Sí, dice la persona que contaba el chiste. ¿Sí? ¿Le pasa algo? ¿A mí? No, ¿por qué? Dice, porque es que está contando varias veces lo mismo. Y dice, ¿y qué pasa? ¿Que no te puedes reír varias veces de lo mismo? Pero cuando nos pasa algo negativo nos quejamos una y otra vez y repetimos lo mismo. Y vas y le cuentas el problema a esa persona y se lo cuentas a la otra. Y vas como con una nube encima de ti, una nube oscura, y le vas dejando un poquito de nube a cada persona. Entonces, algo que entrena la PNL es la mente, ¿sí? Se centra en el cerebro. Bien, cuando digo mente no digo solamente el cerebro. ¿Por qué? Porque el ser humano, hay un modelo que planteó el neurocientífico Paul MacLean en el año 78, 1978, es que en este cerebro tenemos tres cerebros. El primer cerebro es el reptiliano, el que responde a lo más básico. El segundo es el límbico, que es el neocórtex, y el tercero es el cerebro, el neocórtex, donde está la parte del lenguaje. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí hay un cerebro que sí que puede ser tres, es un modelo simplemente lo que plantea Paul MacLean, ¿bien? Entonces, lo que se dice es que tenemos tres cerebros en el cuerpo. Si decimos que aquí hay uno, ¿cuáles son los otros dos? El segundo cerebro que se conoce está en el aparato digestivo. Y os animo vamos a decir, no desconfiar, sino de alguna manera cuestionarte las cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú te lo cuestionas, está como el valor, el conocimiento, pero si tú desconfías, es un contravalor, ¿no? Es algo negativo, es decir, bueno, yo desconfío. Yo te animo a que tú tengas curiosidad, si quieres que vayas apuntando cosas que vaya comentando, que te vayan surgiendo ahí interés y que lo investigues. Es decir, en el aparato digestivo tienes muchísimas neuronas, muchísimas. El tercer sitio donde más neuronas tienes es el corazón. Y el campo electromagnético, es decir, lo que más expande de todo tu cuerpo a nivel de vibración, está en el corazón. Lo podéis investigar en internet. El campo electromagnético que tiene tu corazón es potentísimo. Hay algo que se llama Heart, que es en inglés corazón, Math, matemáticas, instituto, es decir, Heart Math Institute, el Instituto de las Matemáticas del Corazón, que estudia justamente esto que estamos hablando y el alcance que tienen las emociones. Dicen que pueden llegar hasta 3 metros, es decir, que tus emociones pueden llegar a expandirse hasta 3 metros. Investigarlo, ¿bien? No me creáis, simplemente investigarlo para generar esa curiosidad. Entonces, algo que explica el doctor Mario Alonso Puig es que cuando tú te encuentras con una persona que está muy negativa, bueno, esto lo suelo preguntar muchas veces, cuando estás con una persona que es muy negativa, imagínate que te encuentras con ella y te quedas charlando 20 minutos. ¿Cómo te vas? Pues la mayoría de las personas nunca dicen bien. La mayoría suelen decir, pues me voy mal. Sí, normalmente son comentarios negativos. Entonces, ¿qué es lo que explica el doctor Mario Alonso Puig? Es lo mismo que el modelo de la PNL, es decir, que somos conscientes de nuestro comportamiento en el día a día, a no ser que nos vayamos de viaje y estemos haciendo cosas nuevas, ¿sí? Que estemos haciendo otro tipo de situaciones creativas,
Entonces somos conscientes entre un 5 y un 7% de nuestros comportamientos, y entre un 93 y un 95% lo hacemos de forma automática. Es decir, consciente sería el sistema nervioso el voluntario, es decir, lo que tú decides, y entre el 93 y el 95% es el sistema nervioso autónomo. Entonces lo que dice el doctor Mariano Sopuch, que si te encuentras con una persona que es muy negativa, lo que sucede es que tú puedes decir conscientemente, no quiero estar negativo, no quiero estar negativo, no quiero estar negativo, vale, pero tu inconsciente, que es lo que lidera tu vida, que tú casi no controlas, porque en realidad controlas entre un 5 y un 7% aproximadamente, según los estudios que hay hasta la actualidad, entonces lo que se está chupando toda la negatividad es el inconsciente. Tu consciente dirá, no quiero recibir la negatividad, no quiero recibir la negatividad. Sí, pero tu inconsciente se lo está chupando, porque como dice el Instituto de las Matemáticas del Corazón, lo está recibiendo tu cuerpo. Es decir, a ti te está recibiendo la información. Entonces, para eso hay distintas técnicas. En PNL, lo que hacemos en la PNL esencial, integramos algunas técnicas. Por ejemplo, os voy a decir alguna para que busquéis en internet. Tonglen es una técnica tibetana en la cual tú respiras, por ejemplo, la dificultad que está teniendo esa persona en ese momento contigo y le envías un pensamiento positivo, ¿sí? Respiras la dificultad de esa persona y le envías. Yo lo estoy tuneando, la técnica es más profunda, pero prefiero que la investiguéis, porque es una técnica psicológicamente muy evolucionada. Esta es parte de monjes tibetanos, ¿bien? Entonces es más profunda, pero la quiero dejar ahí. Hay otra técnica que practican los chinos, que es la órbita microcósmica, es decir, yo respiro desde el perineo que está cerca del ano, entonces lo que hago es, inspiro desde ahí, me imagino como que sube la respiración por delante, llega a la coronilla, retengo la respiración y exhalo por detrás. Y cuando llega abajo, hago una retención en vacío. Vuelvo a expirar, llega arriba, retengo en lleno y exhalo por detrás, ¿sí? Me quedo en vacío. Entonces lo que estamos haciendo es proteger nuestro campo. ¿Bien? ¿Qué es nuestro campo? Pues es el campo energético que todos tenemos. Se dice que la distancia en proxemia, se habla de que la distancia personal es la que llega hasta un brazo de distancia. ¿Bien? Hay un libro que se llama El campo que está bastante bien si alguien quiere curiosear. Si alguien quiere investigar más o no quiere leerse un libro, quiere ver un documental, hay uno que ya tiene unos 15 años que se llama ¿Y tú qué sabes? ¿Sí? Es un documental de física cuántica que habla mucho sobre el campo. Y hay incluso neurólogos, hay personas bastante conocidas que han participado en lo que es en este documental. Entonces voy a dar paso a Gema. Acabamos de hablar de programación neurolingüística, ¿sí? Y entonces, hasta que Gema vaya entrando, quiero hablar también para cerrar este tema, que decíamos que estamos condicionados normalmente a hablar en negativo. Por ejemplo, el ejemplo que contaba en Logroño, ¿no? La persona que quería dejar de fumar. Entonces, cuando digo, vale, ¿qué es lo que quieres? Y la persona dice, quiero dejar de fumar. Vale, perfecto, ya no quieres fumar. Y entonces, ¿qué es lo que sí quieres? Pues yo no quiero fumar. Vale, ahí estás diciendo lo que no quieres. Y os lo prometo, en grupo le digo, ayudarle. ¿Qué es lo que quiere? Y os lo prometo que cuesta muchísimo hablar solamente en positivo. Yo lo que les digo es, intenta no nombrar lo que ya no quieres. Ya lo sabes. Cuanto más lo nombras, más te viene. Por ejemplo, en los cursos a veces que estoy dando al mediodía, digo, por favor, no pienses en un pincho de tortilla. Claro, es como decía Pavlov, el científico, la gente empieza a salivar, es como decir, cabrón, joder, con la hora que es me vienes a hablar de un pincho de tortilla. Entonces, claro, no pienses en un pincho de tortilla. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace el cerebro? Termina pensando en un pincho de tortilla, ¿sí? Hace unos años en una conferencia que impartí en Torlavega, digo, por favor, que levante la mano, ¿quién no ha pensado en un pincho de tortilla? Y una chica levanta la mano y le digo, ¿y en qué has pensado? Y me dice, le pregunté, ¿por qué no has pensado en un pincho de tortilla? No sé lo que es un pincho de tortilla. Venía de Sudamérica, no sabía lo que era un pincho de tortilla porque había llegado hacía poco, entonces ella no podía pensar en algo que no sabía, que esto es muy importante. Por eso, yo estudié publicidad en Argentina. Lo que propone la publicidad es, utiliza un lenguaje en el cual puedas llegar a la mayor parte de las personas. Como me ponga a utilizar un lenguaje técnico de PNL, os vais a perder, no tiene sentido. ¿Bien? ¿Para qué voy a empezar a utilizar un lenguaje? ¿Para hacerme el guay? ¿Sí? ¿Para qué? Si lo que quiero es que me sigáis. Entonces esto es fundamental. Cuando hablamos con niños, con niñas, pequeños, pues utilizamos un lenguaje sencillo.
le contamos cuentos, le contamos cosas que puedan comprender. Es decir, que trabajamos con su mapa. Recién hablamos, el mapa no es el territorio. Pues yo tengo que conectar con el mapa de esa persona, ¿sí? Tengo que intentar comprender cómo entiende esa persona. Entonces utilizamos, para cerrarlo con el ejemplo del dejar de fumar, la persona, vale, si no quieres fumar, entonces, ¿qué es lo que sí quieres? Pues quiero respirar mejor. Claro, tú dejas de fumar y respiras mejor. ¿Qué quieres aparte? Quiero tener más capacidad olfativa. ¿Por qué? Porque dicen las personas que fuman o que han fumado que pierdes capacidad olfativa, pierdes un porcentaje. Quiero que mi cuerpo huela mejor. Claro, porque el cuerpo pues genera esas toxinas, ¿no? Quiero tener el cutis un color más natural, los dientes un color más natural, la mano un color más natural. Quiero poder ahorrar. Es decir, estamos diciendo todo en positivo. Entonces estamos creando una imagen. Decimos, hay una técnica, un encuadre se llama, si queréis tomar nota, esto se trabaja en el módulo 5 de PNL, encuadres y reencuadres. Entonces, ahí hablamos, es el encuadre que se llama puente al futuro. Es decir, vale, ¿y cuál es la imagen que tienes de ti una vez que hayas conseguido ese objetivo que te planteas? Desde el primer módulo de la formación en PNL estamos hablando de tu sueño. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sentido de tu vida en este momento? Hay un libro muy bonito que suelo nombrar, que es El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank, que es uno de los 10 libros de referencia en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, no quiero entrar más en detalle, simplemente curiosearlo. Entonces, él habla del sentido de la vida y en momentos súper complejos, como era estar en campos de concentración, había personas que se dejaban morir porque era muy duro y había personas que salían adelante. Estamos diciendo de las que sobrevivían. Hablaba de personas que tenían sueños, es decir, que tenían grandes motivaciones. Es como cuando hay una persona que tiene una enfermedad terminal. Hay médicos que le dicen, vale, pero ¿qué es lo que sueña? ¿Qué es lo que quieres? Es como, estamos hablando de que un sueño lo que trae de forma implícita es una motivación profunda, es decir, algo que te va a empujar hacia adelante. Entonces preguntamos, ¿cuál es tu sueño? Como la formación son 7 meses, empezamos ya a crear un puente al futuro. Entonces, ¿cuál es la imagen de ti una vez que hayas conseguido eso que quieres conseguir? ¿Cómo te ves? Ahí estamos hablando de lo visual, del semáforo que decíamos la luz roja. ¿Qué te dices a nivel interno ahora que ya has conseguido el objetivo? Hablamos ahora de la luz, verde, ¿sí? Es decir, ¿qué te dices a nivel interno? La parte auditiva. ¿Bien? Y fijaros lingüísticamente qué es lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que te dices a nivel interno ahora que ya has conseguido tu objetivo? No estoy diciendo cuando consigas tu objetivo, le estoy diciendo ahora. Es decir, que al inconsciente de esa persona le estoy sembrando, porque en PNL trabajamos con hipnosis para conocer lingüísticamente cómo acceder al inconsciente, ¿sí? Porque claro, si alguien quiere curiosear sobre hipnosis, hay un libro muy sencillo que cuesta 5 euros que se llama Hipnosis según Erickson. Trabajamos la hipnosis ericksoniana, no la hipnosis clásica. Paul Cavalier se llama el autor, sí, el apellido. El François Francois se escribe Paul Cavalier. ¿Bien? Es un libro muy sencillo que habla sobre el lenguaje ericksoniano, es decir, cómo utilizar tus palabras para acceder a la parte profunda del iceberg. Entonces, ¿cómo te ves? ¿Qué te dices a nivel interno ahora que ya has conseguido tu objetivo? ¿Y en qué parte del cuerpo tienes la sensación? Ahora estamos hablando de la luz amarilla, la parte kinestésica. Lo kinestésico es las sensaciones corporales, el olfato, el tacto, el gusto. Eso es lo kinestésico, ¿sí? Es decir, que las personas somos más visuales, más auditivas y más kinestésicas. Y de esta manera le doy paso a Gema. ¿Te parece? Estás en silencio, si quieres, ahí está. Hola. Sí, estaba activando. Bueno, pues muchas gracias, Germán. Respecto a esto que comentaba Germán, a mí me gustaría añadir un ejercicio que es súper sencillo porque normalmente sabemos de qué nos queremos alejar, ¿vale? Siempre sabemos lo negativo y es una cosa que es natural. De manera natural nos queremos alejar de las cosas que nos molestan, de aquello que tenemos miedo. Es algo instintivo. Si algo nos molesta, le prestamos más atención. Y es algo completamente instintivo. No es que seamos negativos por naturaleza, sino que en un principio, pues ese sistema, ese cerebro triuno en el que está el reptiliano, que es el primero que responde, que es el que está en alerta y el que se preocupa de estas cosas,
es el que salta de mano. Entonces, cuando ves una cosa negativa, me pongo en alerta, ¿vale? Entonces, es algo que es natural. No es cuestión de flagelarnos, de decir, oh, Dios mío, pero que es súper pesimista soy, vaya rollo de tío. Es algo natural. La cuestión es que una vez que lo identificamos, sabemos que podemos modificarlo, porque también se ha modificado. No estamos con el cerebro reptiliano. Hemos avanzado, hemos desarrollado el sistema límbico, donde interactúan también las emociones, y además ahora tenemos el lenguaje, y tenemos esa parte del neocórtex que nos hace sapiens. ¿De acuerdo? Entonces, os animo a que notéis un pequeño ejercicio que es súper sencillo, pero que yo en consulta, que trabajo también con consultas, casi siempre en la primera sesión, para que la persona se vaya aclarando, lo indico, y es de qué te quieres alejar, que eso suele estar muy claro, y a qué te quieres acercar. ¿Vale? Es lo mismo. O sea, es lo mismo. Lo que pasa que el qué te quieres acercar es lo que te va llevando a la parte positiva. ¿Bien? Y me gustaría profundizar un poquito más en el semáforo este que comentó Germán. A mí me parece muy interesante saber cómo construimos la realidad. En PNL, otra de las cosas que me parece apasionante es que nos enseña a usar nuestra propia cabeza. Y una de las formas de cómo nos enseña es identificando cómo construimos nuestra realidad. El modelo de comunicación de la programación neurolingüística es sencillo, profundo, y no es momento para comentarlo aquí todo completo. En el módulo 1 sí que de la formación completa son 16 horas y aún así se va trabajando luego durante todo el curso, con lo cual ahora sí que me gustaría acercaros una cosita que me parece importante, que es pues esta parte del visual auditivo kinestésico que muchos conoceréis, que es el VAC. Y es curioso, o a mí me llamó mucho la atención la primera vez que hice el curso, el ver cómo buscamos nuestra información, ¿no? Los accesos oculares que usamos para buscar nuestra información a nivel neurológico. Entonces, la gente que es más kinestésica suele llevar la mirada más hacia abajo para buscar los registros, la que es más auditiva lo lleva más hacia los lados y la que es más visual hacia arriba, buscando la parte visual, ¿no? ¿Quiere decir que somos o kinestésicos o auditivos o visuales? Pues no, tenemos un poco de todo y depende de a qué registro accedamos. Si es más kinestésico, más visual o más auditivo, nuestro acceso ocular de una manera inconsciente se va a dirigir a un sitio o a otro. Pero sí que nos puede dar una pista para cuando nos queremos acercar al mapa del otro, como decía Germán, que es muy importante que hablemos en el lenguaje de la otra persona si nos queremos comunicar bien. Si vemos que una persona tiende más a bajar la vista, a buscar información hacia abajo, a hablarle en su lenguaje y buscar predicados que tengan que ver más, como él decía, con el tocar, con el sentir. ¿Bien? Si es más auditiva y busca más a los lados, pues es interesante registrar esto. Esto es un entrenamiento, que no es tan fácil, pero son pistas interesantes y curiosas, por lo menos para ir jugando con ello a partir de mañana. O si queréis después, si tenéis oportunidad con un familiar en casa y se presta, es interesante. Y si es más visual, hacia arriba, entonces podemos usar predicados para comunicarnos con una persona más auditiva, más palabras, y si son más visuales, palabras que sean más visuales, con más brillo, más color. Bueno, esto os enviaremos una diapositiva si es que funciona el mail, porque yo envié un montón de mails hoy y hay un montón de gente que me escribió en privado diciéndome que no había llegado. Intentaremos corregirlo y mañana os enviaremos una diapositiva hablando sobre esto. ¿Vale? Luego, otra de las presuposiciones es la de no podemos no comunicar y tiene que ver con el no. O sea, no podemos no comunicar. ¿Qué quiere decir? Si desde la programación neurolingüística se nos indica que el no se escucha, el cerebro pasa totalmente, como el no pienses en un pincho de tortilla, piensa en un pincho de tortilla. No puedes no comunicar, puedes comunicar. ¿Sí? Y si yo, por ejemplo, me quedo así ahora, estoy callada, ¿estoy comunicando algo? Sí, ¿no?
Pues esto es una parte de la comunicación muy importante, que la tenemos muy en cuenta también en la programación lingüística. ¿Qué, Germán? ¿Quieres aportar algo? Encantado escuchándote, porque tú tienes un ritmo más tranquilo, yo voy más rápido. Entonces, aquí podéis ver el ejemplo claro Relájate. de personas más visuales, que es mi caso, es decir, que yo hablo más rápido, mi volumen es más alto. Esa es una característica de las personas que son más visuales, ¿sí? Es decir, personas que son más visuales hablan más alto, hablan más rápido, cuando hablan mueven más las manos. A ver, yo trabajo como profe de oratoria también, entonces estoy entrenado. Pero hay personas que son muy visuales, que no están entrenadas, que pam, 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 van moviendo las manos, sí, constantemente. ¿Y qué es lo que hago en los cursos? De forma presencial digo, vale, lo que estás contando cuando hay alguien que es muy, muy visual, que mueve mucho las manos, digo, venga, lo que te voy a proponer es que cuentes lo que estás contando, pero que pongas las manos debajo de las piernas. Es increíble porque empiezan a mover los pies y la cabeza, como si les hubiesen atado, necesitan moverse. Y esto es importantísimo, porque si no te puedes mover, se interrumpe el proceso de pensamiento. Entonces, ¿qué significa esto de visual, auditivo, kinestésico? Es el proceso de pensamiento. Hay personas que son más visuales, significa que de las situaciones, de lo que sucede, se quedan más con las imágenes. ¿Bien? Incluso cuando piensan más en imágenes. A veces hay personas que seguramente conoceréis a alguien que está contando algo y con mucha facilidad cambia de tema. Y luego se va a otro tema. Y tú dices, joder, que se ha ido, ¿no? Entonces, esa es una característica muy visual, porque en el cerebro aparece una imagen, aparece otra, y van contando lo que van viendo. Entonces, la tendencia auditiva es una característica más lineal, más secuencial. Le da mucha importancia a las palabras y el proceso de pensamiento no es tan circular como los visuales, que van cambiando de tema con mucha facilidad. Las personas más auditivas van muy bien con el hilo, ¿no? Como un hilo conductor. Ahora hay un juego interesante, cómo descubrir si la persona es muy auditiva. Cuando está hablando, interrúmpele. A ver qué sucede. ¿Cuál es la tendencia? Tienen que volver a empezar. Pierden el hilo y tienen que volver a empezar. Esa es una tendencia muy auditiva. Las personas que son más auditivas tienen el volumen de voz más medio, ¿sí? Es decir, que no es tan alto el volumen y la velocidad no es tan rápida. Personas que son más kinestésicas, el volumen todavía es más bajo, normalmente la voz es más grave y están mucho más conectadas con su cuerpo. Una persona más visual es, por ejemplo, como cuando le dije a Gema, bueno, os dije, como habréis visto, Gema tiene un volumen más bajo, habla más lento. Os dije, como habréis visto. Es decir, que mi predicado verbal está siendo visual. Como habréis visto. Yo enseño a personas, trabajo con empresas de estas que trabajan por teléfono, es decir, que están en la atención al cliente.